especial, amigos televidentes, de nuestro programa Creciendo con la Fe. Saludo especial a todas las personas que nos sintonizan en el canal 99, Huepa TV, TV Cable Éxito. A los vecinos del Zulia, Cornejo, San Cayetano, Las Piedras, la Sabana de los Patios, Anillo Vial Occidental y ahora las nuevas personas en la parte de atrás de La Libertad. Señores, muy buenas tardes. Con ustedes el Padre Ruber, nuestro guía espiritual que a través de estos programas Creciendo con la Fe hemos ido escuchando la palabra, esa pildorita que hemos dicho que va en nuestros corazones, en nuestra mente, para que vaya creciendo poco a poco, y más en este tiempo de preparación, el tiempo de la Cuaresma, que dimos inicio el día de la postura, de la mistura de la ceniza, como un reconocimiento a la nueva vida y buscando la resurrección de Jesucristo, la fiesta pascual. Padre, muy buenas tardes, bienvenidos a las cámaras a ustedes, los televidentes, los fieles que nos siguen diariamente en este programa que día a día vamos creciendo. Un saludo especial a estas personas que nos llaman al 304-454-7728 y muy buenas tardes. Padre, el micrófono, buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes. Aquí estamos una vez respondiendo a la cita de este encuentro para llevarles a ustedes nuestra meditación, nuestras reflexiones en este tiempo, pues sobre todo de la Cuaresma. No podemos olvidarnos que hemos iniciado el camino cuaresmal, hemos iniciado este proceso, este paso de desierto, así lo llamamos, es el desierto porque el sentido de nuestra Cuaresma, el mismo Jesús nos la ha marcado, nos la ha puesto de manifiesto. Recordemos que Jesús se fue impulsado por el Espíritu, lleno también del Espíritu, guiado por ese Espíritu, se fue al desierto a hablar con el Padre Dios para poner en orden todo su accionar, todo el querer y la voluntad del Padre Dios que Él iba a realizar, que Él iba a hacer en su ministerio público. Y el Espíritu es quien lo guía, el Espíritu es quien lo acompaña. Y dice el Evangelio que pasó 40 días en el desierto, pero que al final pues sintió hambre. Para nosotros en este camino cuaresmal todos sentimos el hambre de la palabra de Dios, todos sentimos la necesidad de escuchar la palabra. Por eso la palabra no nos puede faltar en este peregrinar de la fe y más en este camino cuaresmal, porque es el Padre quien nos habla, es el Padre quien hace oír su voz, es el Padre quien quiere orientarnos por medio de su palabra a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros los discípulos, misioneros, tenemos que estar en esa tónica de escuchar la palabra. Por eso el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, los versículos del 7 al 12, leemos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes le pide a su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? En resumen, traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos entonces la palabra que nos sostiene, que nos reconforta, que nos anima en este peregrinar de la fe. Jesús se dirige a los discípulos. Jesús se dirige a cada uno de nosotros. Usted que está ahora ahí escuchando y siguiendo la transmisión del programa de la televisión, estas palabras de Jesús son también para usted. Pida y se le dará. Busque y encontrará. Llame y se le abrirá. Es ponernos en contacto siempre con Dios. A Dios se le pide, a Dios se le busca, a Dios se llama, a Dios se le invoca y Él sale a nuestro encuentro. A Dios se le busca con el espíritu, con el corazón, y Él sale a nuestro encuentro, Él nos responde. A Dios se le llama, a Él se le clama, se le puede llamar Padre. Por eso Jesús nos ha dicho que cuando oremos, digamos Padre nuestro,
que no hay necesidad inclusive de decir tantas palabras. Cuando oren, digan esto, Padre nuestro, y nos enseña la oración del Padre nuestro, para que nosotros entonces podamos así, en esa tónica de la oración, del encuentro con el Señor, tener la plena certeza y la plena confianza en que el Señor nos responde y nos concede lo que nosotros con fe clamamos y pedimos en la oración. Debemos ponernos en tónica de oración. Para vivir la oración, ¿qué hay que hacer? Pues es dedicar espacio y tiempo. Espacio y tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El espacio, es decir, hay que buscar un lugar donde encontrarnos con el Señor. ¿Cuál es el lugar más adecuado? Cada uno lo busca, cada uno se ubica, se coloca en el lugar donde más le gusta. Por ejemplo, a orilla del río, por ejemplo, debajo de un árbol, por ejemplo, en su habitación. De ahí que Jesús nos dice, cuando vayan a orar, entonces también entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con el Padre que está en lo secreto, que está en lo escondido. Y el Padre que ve y que oye en lo secreto, te recompensará. Por eso la importancia de la oración necesita de un lugar, de un espacio donde encontrarnos con el Señor. Hay que dedicarle ese encuentro, ese espacio para con Él. Puede ser de camino hacia el trabajo, de regreso a la casa, puede ser en el carro, puede ser la habitación, en fin. Cada uno escoge el lugar más propicio, más adecuado para poderlo hacer. Espacio y tiempo. El tiempo también es necesario. Hay que dedicarle ya sea los 5 minutos, la media hora, 1 hora, no sé, una jornada de una mañana, una jornada del día, la noche. Es decir, a Dios se le dedica tiempo, como cuando le dedicamos tiempo para conversar con un amigo, con un familiar, como cuando le dedicamos tiempo para ver la telenovela, como le dedicamos tiempo para ver el noticiero, que cada vez estamos al acecho a ver qué nos van a sacar, qué nos van a mostrar, como estamos dedicándole tiempo para dormir, como se le dedica tiempo también para comer, tan delicioso sentarse uno, tener tiempo para comer. Por eso, esas cosas que se le dedican tiempo, también la oración hay que dedicarle su tiempo, espacio y tiempo para hablar, para dialogar, para conversar, para escuchar la voz de Dios. La oración no es simplemente para yo dirigirle mis plegarias al Señor, también es para escucharle a Él. Por eso comienza el Evangelio diciéndonos, Jesús dijo a sus discípulos, Él nos habla y hay que tener esa tónica de escuchar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es la actitud del orante, es la actitud del discípulo, es la actitud del que reconoce que está frente al Maestro, el Señor. Por eso la importancia entonces de dedicarle espacio y tiempo a la oración. Pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Hay que tener esa dinámica de pedir, de buscar y de hallar, porque, es decir, no quedara que los demás hagan por nosotros. Pienso que esta palabra también nos pone en tónica de que tenemos que, perdónenme la expresión, pellizcarnos, es decir, movernos para también crecer y acrecentar cada día nuestra vida espiritual, para que crezcamos en la fe, creciendo en la fe. De ahí el dinamismo y la idea que sostiene este programa de televisión, de que juntos podamos crecer cada vez más en la fe. Y por eso el Señor nos invita a tener confianza en la oración. Si nosotros, muchos de ustedes que son papás y saben dar cosas buenas a sus hijos, y si un hijo le pide un pescado, no le va a dar una serpiente, si un hijo le pide algo, usted no le va a salir con piedras en la mano, no, eso lo hacen son los malos. Pero como nuestros televidentes, ustedes y yo no somos malos, porque nadie es malo, dice ahora. Yo no soy malo, decimos. Yo no tengo pecado tampoco. Bueno, y si hacemos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Dios, nos dice Jesús, hará cosas buenas por nosotros sus hijos? Usted y yo somos los hijos amados de Dios. Somos sus hijos muy queridos. Y tenemos que sentir esa presencia amorosa de Dios. Porque cuando sentimos el amor de Dios en nosotros, eso nos fortalece, eso nos anima, eso nos reconforta, eso nos ayuda a levantarnos de nuestras caídas, eso nos ayuda a ponernos firmes en pie ante las noqueadas que nos ha pegado el tentador, porque a veces
hemos sido dóciles a la acción del tentador, del maligno, y no a la acción del Espíritu. Pero Dios, que nos ama, por eso viene a nuestro encuentro y Él nos pide que nosotros nos pongamos en esa actitud de salir al encuentro con Él, de salir al encuentro con Dios, de escuchar su voz, de deleitarnos con su palabra y de contarle sin lugar a dudas a Él todo lo que nos pasa, todo lo que nos acontece, todo lo que nos sucede, todo lo que nos anima, lo que nos desanima, lo que nos tiene quizás angustiados, preocupados, las esperanzas, los ideales, nuestros sueños, a Él se le cuentan. Con Él se hacen planes, proyectos y programas. Con Él se tiene en cuenta para todo. Y cuando a Dios se tiene en cuenta para todo, yo pienso que las cosas son llevaderas. Y aunque no nos resulten, el intento lo hicimos y de la mano con Jesús. Es cuando entonces a veces decimos, tal vez esto no nos convenía, aunque nos cuesta a veces aceptarlo y asumirlo de esa manera, pero es así, sin lugar a dudas que también es así, es de esa forma, es de esa manera como Dios también nos está mostrando y nos quiere mostrar cómo su bondad y su generosidad viene en nuestra ayuda, sale a nuestro encuentro. Pero hay que también tomar el resumen de este episodio del Evangelio. Y así lo dice muy claro San Mateo en su presentación del relato. En resumen, traten a los demás como quieren que ellos los traten, porque en esto consiste la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir la ley? Son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento en nuestras Biblias de hoy, que están conformados por el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, los libros de la ley. Y los profetas, pues ya sabemos, todos los profetas mayores y menores, es decir, todo lo que hasta el momento había en la Sagrada Escritura. En eso se sintetiza, dice el evangelista Mateo, como presentándonos una síntesis en labios de Jesús. En resumen, en esto consiste todo. ¿Qué? Tratar a los demás, el trato con los demás. ¿Cómo es ese trato suyo con los demás? Es una de las maneras de practicar y de vivir la caridad. Trate a los demás como quiere que los demás lo traten a usted. Si tú regañas al otro, ¿qué puede esperar? Regaños. Si tú insultas al otro, ¿qué puede recibir? Insultos. Si tú tienes fuerzas en la mano para golpear al otro, ¿qué puede esperar? De la misma manera una respuesta agresiva, una respuesta violenta. Si tú empuñas un arma, el otro puede también empuñar otra arma y quizás peor. Por eso la importancia, pero si tú hablas, si tú dialogas, si tú escuchas a tu hermano, a tu ser querido, a tu familiar, ¿qué espera? Que va a haber también personas que presten oídos para escucharte. Es eso lo que nos quiere decir el Señor. Si tenemos un corazón generoso y desbordante para con los demás, habrán corazones generosos y desbordantes que vendrán en ayuda nuestra. ¿Por qué? Porque es que Dios no se queda en deuda con nadie. Dios lo que promete lo cumple, Dios lo que promete lo hace. Y cuando uno está siempre en esa tónica de ayudar, de socorrer, de ser buena gente, de ser amable, de ser servicial, de ser atento, de ser solidario, de ser prudente, de ser generoso, es la misma manera como los otros pueden llegar y venir a nuestro encuentro. No falta que cualquiera diga, no, yo he dado todo, pero no he recibido nada a cambio. No, yo pienso que yo estoy seguro que no es que haya recibido nada a cambio. Quizás has recibido mucho más. De pronto puede ser que se le haya presentado una dificultad en su vida que no le permita ver o descubrir la acción de Dios en el otro. Por tanto, no podemos cansarnos de seguir haciendo el bien. Nos lo insiste el Señor en la palabra. Mire, es que en esto resume, en esto consiste todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Parecía ser que es como un mandamiento. Es un mandamiento. Tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros pasa a ser un mandamiento, que no está entre las listas de los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Que usted se los conoce muy bien. Y si no los conocemos hay que buscar el catecismo, hay que buscar otra vez el catecismo y repasar, ¿verdad? Porque se nos pueden olvidar, sin lugar a dudas, los mandamientos de la ley de Dios. La verdad que son 10 los mandamientos de la ley de Dios. Y aquí se nos está presentando uno. Son de esos textos del Evangelio donde a veces encontramos síntesis. Hay 2 textos, también que recuerdo otro, donde nos presenta una síntesis. Y entonces es cuando le preguntan cuál es el principal de todos los mandamientos. El diálogo que Jesús mantiene con el escriba,
con el doctor de la ley. Nos acordamos, ¿verdad? Es el texto en el que el Señor, el escriba le pregunta al doctor de la ley, bueno, ¿y cómo podemos resumir todos los mandamientos? Porque para un israelita los mandamientos pasan más de 120 y tantos. Entonces ellos los tienen que saber. Los niños desde los 10 años, el papá y la mamá se los enseñan a sus hijos de 10 años en adelante a recitarlos de memoria. Y de memoria es que no se les puede escapar ni uno. Y él pregunta a Jesús, el maestro de la ley, que también se considera que está frente al maestro y nada más y nada menos frente a la palabra misma encarnada del Padre, le pregunta, bueno, ¿y cuál es el más importante de todos los mandamientos? Entonces Jesús le dice, bueno, ¿qué lees en las Escrituras? Y entonces, bueno, amarás, el Deuteronomio, recuerda, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, amarás al prójimo como a ti mismo. Esa síntesis que presenta Jesús también con este doctor de la ley es lo que nosotros también sabemos como un resumen de todo el compendio de la Sagrada Escritura. El mandamiento del amor, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser, a veces como decimos por ahí también un lenguaje coloquial, con trapitos y sin trapitos, amar a Dios con todo lo que tenemos y lo que somos, y amar al prójimo como a uno mismo. Por eso ahora en relación viene también ese texto, traten a los demás como quieren que ellos los traten. En eso consiste uno de los preceptos más importantes a tener en cuenta. Debemos pedir, por tanto, en este tiempo de la Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de reflexión, tiempo en el que la palabra de Dios suena y resuena en nuestro corazón, para bien, para gloria de nuestro Dios. Debemos pedirle al Espíritu que nos conduce, que nos lleva en este camino cuaresmal, a que nos enseñe, a que disponga nuestros oídos, a que prepare el corazón para que esta palabra encuentre un soporte en nuestra vida interior. Podamos recibirla, podamos acogerla, podamos abrazarla, podamos hacerla nuestra para ponerla en práctica. Por eso la gracia de Dios nos dará la ayuda de nosotros ponerla en práctica, y la gracia se le pide al Señor, que sea el que nos ayude entonces a crecer cada día más en la fe. El Señor que nos ama, Él nos responde, Él sale a nuestro encuentro, Él nos concede cuanto nosotros necesitamos. Acudamos a Él con confianza, con fe, con disponibilidad, con generosidad, con amor, con alegría, con entusiasmo. Pongamos fe. La fe es esencial en cada acontecimiento y momento de nuestra vida. Todo lo hacemos a la luz de la fe. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. No olvidemos que estamos entonces en Cuaresma. Vale la pena volver a insistir, porque es que a veces, como dice mi mamá, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y nos hace falta muchas veces estar como bien ubicados y bien centrados. Bien, y el número 40, ustedes se habrán preguntado, se preguntan, ¿qué quiere decir eso de 40, verdad? ¿Será un número para jugar el chance? ¿Será que caerá la lotería en 40? Bueno, no sé, pero lo cierto es que el número 40, del que procede la palabra Cuaresma, significa periodo de retiro, silencio, ayuno, abstinencia y un tiempo de vivir en un proceso de crecimiento de vida espiritual, un tiempo de iniciación, de vida de fe también, de retomar y de fortalecer nuestra vida de fe. Entonces, muchas cosas podemos hacer en estos 40 días. ¿Cuánto no hacemos nosotros en 40 días, verdad? Por el trabajo, por un tiempo de vacaciones, sea vacaciones forzosas, de pronto por una enfermedad o algo. Muchas otras cosas pudiéramos hacer. ¿Cuántas cosas no hacemos durante un día? ¿Cuántas cosas no hacemos durante una jornada laboral? ¿Cuántas cosas no quisiéramos hacer todavía mucho más, que porque a veces pareciera que el tiempo nos quedara corto? Bueno, la Cuaresma, agreguémosle ese elemento espiritual para nuestra vida. Y a mí me parece que la Iglesia es muy sabia cuando en estos tiempos ella nos muestra todo el calendario litúrgico y nos va entrando, hace que nosotros, sus hijos, nos adentremos en esa dinámica, en ese movimiento de crecimiento en forma de una espiral que va creciendo cada día más. Y por eso la Cuaresma. ¿Qué podríamos hacer en estos 40 días? Bueno, intensificar la oración, por ejemplo, un tiempo de retiro. Hágase ese esfuerzo de retiro. Un retiro es retirarse, despojarse. Yo suelo decirle aquí a mis feligreses que la Cuaresma sería muy bueno ofrecer uno un retiro de, por ejemplo, aislarse de la familia, del chisme, de la conversadera. ¿Por qué no un tiempo también ofrecer un día, por ejemplo, si es ayuno, del celular? Hoy día nos toca ayunar más del celular. Hoy día nos toca ayunar más de estar revisando y leyendo cosas de basura que no nos sirven para nada. Eso es lo que hay que ayunar. ¿Cómo nos cuesta, verdad? Porque es que dejar de comer carne, más de uno hace rato que lo dejó de comer carne. Y en Pascua y en los tiempos gozosos como la Navidad, no puede, cuando mucho hay la yaquita y eso con los 3 pedacitos de cerdo, que tuvieron que hacer un sacrificio y un esfuerzo, ¿verdad? Es decir, la carne de pronto pues no está, pero sí hay que ayunar de otras cosas que es necesaria. ¿Para qué? Para decirle al cuerpo que nosotros hacemos una opción preferencial por amor a Dios y para decirle al cuerpo que no todo el tiempo estamos para darle gustos y placeres a Él conforme a nuestro querer, sino que Dios está dispuesto a ofrecernos todavía mucho más para producirnos un mejor placer, un mejor gusto, y es disfrutar de la plenitud de la vida, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Y esas prácticas, por ejemplo, de ayuno, esas prácticas de retiro, retirarse uno, desconectarse, desconectarnos de la radio, desconectarnos a veces, después de que pase el programa, por ejemplo, de televisión, desconéctese, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque luego viene una serie de telenovelas, viene una serie de programas que
pues que a veces no nos forman muy bien nuestra conciencia, van haciendo, ellas influyen en nuestra conciencia que sea laxa, permisiva o a veces consienta tantas cosas que son contrarias al querer de Dios. Hay que pedirle entonces al Señor que nos ayude a vivir esa experiencia de un retiro, hacer una jornada de desierto. Es vivir en el pueblo, es vivir en el barrio, en el sector, en la ciudad, pero como si estuviésemos en el desierto, única y exclusivamente con lo necesario, dejando de lado un poco de cachivaches y de cosas que no sirven, que no son prácticas para que nosotros podamos crecer en la vida espiritual. Entonces, el retiro. ¿Qué tal en este tiempo de esos 40 días hacer jornadas de silencio? Silencio profundo, un silencio exterior como interior. Un silencio en el que se apague la radio, un silencio en el que no tengamos los audífonos a toda hora puestos en los oídos para pum, 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 ¿verdad? Sino que podamos también hacer silencio. ¿Por qué hay que hacer silencio? Porque nos toca escucharnos a nosotros mismos. Es tener la capacidad de escuchar su propio interior. Todo eso que está gritando allá su corazón, todos esos clamores y gemidos que hay en su corazón, ¿cómo nos toca saberlos escuchar? Pero para poderlos escuchar necesitamos el silencio. Para escuchar la voz susurrante de Dios se necesita el silencio, porque no se puede escuchar 2, 3 cosas al mismo tiempo, porque perturba, es decir, el mensaje no nos llega, la idea no se capta, la enseñanza no está. Entonces se pierde la enseñanza, no captamos la idea, por tanto el mensaje es imposible descubrirlo. Es importante también entonces valorar el silencio. Menos bullicio, menos ruido. Ahora cuando es una sociedad en la que el bullicio es cada vez más fuerte, la contaminación audiovisual es cada vez más fuerte, se necesita que nosotros también entremos en nuestro propio interior. No es fácil, no es tarea fácil, se los recomiendo, se los digo, mejor dicho, pero es recomendable que nosotros aprovechemos este tiempo también de silencio. Hagamos momentos de silencio, apaguemos todo, la bulla, todo, entrémonos en ese silencio interno, como decía, también propiciado inclusive dejando al lado todos nuestros aparatejos modernos para poder uno valorar más ese encuentro con el Señor. Empezarás a saborear un gusto especial por muchas cosas, empezarás a sentirse más liviano, más ligero, empezarás a sentir una paz interior, empezarás a sentir una fuerza especial, empezarás a sentir una gracia que uno a veces no sabe cómo explicarla. ¿Y cómo se explica eso entonces, Padre? Es el misterio de Dios que actúa en nosotros. Hay que dejarlo actuar en nuestro corazón. Entonces, la Cuaresma, el tiempo del retiro, del ayuno, del silencio, el tiempo de la abstinencia, el tiempo de las obras de caridad, el tiempo para hacer obras de caridad. Vuelvo y les insisto, estamos en la campaña de la comunicación cristiana de bienes. Lo que nosotros solemos gastar para darnos gustos nuestros, eso se tiene que ir depositando, se va guardando en una colecta, en una ofrenda especial que tú vas a llevar a la parroquia, que tú vas a presentar en el templo y vas a contribuir a esa obra de la campaña de la comunicación cristiana de bienes. Pero, Padre, esto para la campaña de Cuaresma, así, sencillo, la campaña de la Cuaresma, para ayudar a los hermanos necesitados. Y este año nuestra Iglesia Diocesana ha pensado en recolectar la ayuda de todos, del obispo, los presbíteros, religiosos, estudiantes, agentes de pastoral, laicos, fieles laicos, gente de buena voluntad. Hay mucha gente de buena voluntad, de un buen corazón. Todas esas ofrendas que vamos a recoger durante estos 40 días de la Cuaresma, este tiempo cuaresmal, lo vamos a invertir en obras de acción pastoral en la cárcel de nuestra ciudad de Cúcuta, en la cárcel de Modelo y en la cárcel del Buen Pastor, allá en la penitenciaría, para que nosotros podamos crear en esos dos espacios ambientes de espiritualidad. Se necesita recuperar una capilla que está totalmente abandonada, se necesita crear allí espacios de evangelización, se necesita sostener toda la obra de la evangelización.
Así como Pablo agradeció una vez a sus hermanos de comunidad que lo ayudaban, que lo apoyaban con su ayuda económica para la misión, para la acción evangelizadora, las tareas que él hacía, de ir de un lado a otro para movilizarse, para desplazarse, y alabó y reconoció y dio gracias a Dios por la generosidad de la gente de su tiempo. Así hoy nosotros también queremos recoger todo este sacrificio, toda esta abstinencias, todos estos nuestros ayunos para hacer una obra de caridad a favor de la evangelización ahí con esos hermanos nuestros que requieren de manera constante y permanente la acción de la evangelización, la tarea de llevarles el evangelio, de crear espacios de participación en su vida espiritual que les ayudará en todos los angustias, desespero, preocupación, afanes que ellos viven allí en ese centro de reclusión. Entonces, no olvidemos, seguimos en este camino cuaresmal, hay que poner en práctica las obras de caridad, hay que tener muy en cuenta esto que el Papa Francisco nos ha insistido, es el momento propicio para que nosotros pongamos en práctica. Cuaresma es el tiempo propicio para que pongamos en práctica las obras de caridad. No olvidemos, son 7 las corporales y son 7 las espirituales, 14 obras que podemos nosotros poner al servicio de los hermanos. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, visitar al preso. Mire, todas esas cosas que, mira, pero yo no puedo ir a la cárcel, no me ha quedado tiempo para ir a visitar al preso. Pues este año la campaña, como ya lo dijimos, es una forma de ayudar a los presos. Entonces ahí podemos reivindicarnos nosotros en ese servicio también de vivir la práctica de la obra de caridad, de visitar al preso, pero también colaborar y ayudar para la obra de evangelización que ellos allí necesitan. Entonces, para poner en práctica las obras de caridad, hay que ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica es ponernos en práctica, meternos a hacerlas. Yo sé que hay algunos que están en eso y hay que perseverar. Los felicito y en el nombre del Señor los animo para que nos sigamos firmes en esas prácticas cuaresmales. Si no nos cansemos, hay quienes a veces nos cansamos de hacer el bien. No, que sigamos haciendo el bien y hacerlo bien. Y están también las obras espirituales. Las obras espirituales, aconsejar al que no sabe, aconsejar al que necesita un consejo, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, por ejemplo. Dice allí también, orar por los vivos y los difuntos, dar cristiana sepultura a los muertos, dar cristiana sepultura a los muertos y orar por los vivos como también orar por los difuntos. Por eso entonces pidámosle al Señor que entre todas estas obras de misericordia y de caridad que hemos ido mencionando, que hemos ido recordando, nosotros las tengamos también muy, muy presentes en este tiempo de Cuaresma tan necesaria. Por ejemplo, visitar a los enfermos. Volvemos otra vez, les voy a mencionar las corporales para que no se nos olvide. Entonces, visitar a los enfermos o cuidar del enfermo. Ahí está una obra de caridad. Dar de comer a los que tienen hambre y compartir el pan material con los que lo necesitan. Dar de beber al sediento es compartir las necesidades de sed que los demás tienen y sienten. No solamente de lo material, estamos diciendo también ya de lo espiritual. Dar posada al peregrino, como es difícil es hoy día, ¿verdad? Pero de pronto no negarle la posibilidad de hospedar a un familiar que viene del pueblo, que viene de la ciudad, de otro lado, no sé, muchas formas de poder también ayudar y socorrer a esos hermanos. Yo diría aquí de pronto, ¿por qué no llevar una colchoneta a la viejita, al viejito que están por allá abandonados, que usted sabe que están casi que durmiendo en el piso? Esa es otra forma también de ser hospitalarios y de crear condiciones para que el otro pueda dormir mejor o descansar mejor. Vestir al desnudo, compartir también sus bienes materiales con aquellos que lo necesitan, vestir al desnudo. Yo pienso que también es devolverle la dignidad a los que se las han robado. ¿A cuántos de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, están desnudos porque les han robado su dignidad? Los tienen de boca en boca, de chisme en chisme. Necesitan de nuestra confianza, necesitan de que los acojamos, necesitan de que nosotros creamos de nuevo también en ellos. Eso es vestir, creo yo, considero yo también, al desnudo. Visitar a los presos, ya lo dijimos, y enterrar a los difuntos. Pero también tenemos las obras espirituales. Es interesante, antes de pasar a las espirituales, a mirar
esto de enterrar a los difuntos. Llama la atención porque hoy día se está promoviendo mucho la cremación, o sea, quemar el cadáver. Y bueno, se está haciendo, muchos los llevan a cenizarios y los guardan. Pero está pasando, al menos he constatado en la ciudad, que a muchos de esos hermanos nuestros no les han dado cristiana sepultura. Los llevaron, los pasaron por el horno crematorio, los hicieron pasar por el infierno, porque se dice la fundación del infierno, y se llevaron sus cenizas a las casas, y las tienen en la casa como un trofeo. A mí eso me parece que hay que empezar a corregir. Las cenizas de un ser querido, de un familiar difunto, no son para guardarlas como un trofeo. Ellos deben estar en el lugar donde están los cuerpos que han dado su vida, dieron su vida, que peregrinaron entre nosotros en un lugar sagrado, en el cementerio o en los cenizarios, lugares sagrados, para que ellos descansen. Entonces yo pienso que en eso más de uno estamos en deuda con nuestros seres queridos. Enterrar a los difuntos. No es dejarlos como un trofeo, como si fuera algo de su pertenencia, es que es mi papá, me pertenece. ¿Será que su papá sí quisiera estar ahí? Pregunto yo. ¿Será que la mamá sí quisiera estar ahí en esos momentos? ¿O será que está pidiendo también que con ella, con sus restos, se tenga lo que se han tenido con todas nuestras hermanas y hermanos en la fe, que reposen en el lugar sagrado? Las obras espirituales, enseñar al que no sabe. ¿Cómo necesitamos enseñar al que no sabe? No es regañar al que no sabe, no es insultar al que no sabe, no es ser violentos con el que no sabe, no es ser agresivos con el que no sabe, es enseñar al que no sabe. Siempre estamos en una tarea de aprender. Tan bueno es que se nos enseñe, ¿verdad? Tan bueno es ser maestros, capaces de enseñar, tener la paciencia que eso requiere para hacerlo, la amabilidad, la disponibilidad para hacerlo, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, dar buen consejo, un buen consejo. Nosotros a veces aconsejamos mal, proponemos cosas malas, no, propongamos a que hagan el bien, hacer el bien. Hay quienes dicen que es un discurso de abuelitas, que deje ese discurso para otro día, no importa, pero no nos cansemos de aconsejar, de dar buenos consejos, de dar buenas enseñanzas, porque eso es necesario, dar un buen consejo al que lo necesita y también ayudarles a salir de sus errores, que eso es importante. A veces decimos, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, yo mejor me quedo callado porque yo no me voy a complicar la vida. No, el Señor nos invita, es todo lo contrario, a que estemos allí también disponibles para aconsejar y aconsejar bien y a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, no hay que guardar rencor ni llevar cuentas, no hay que llevar cuentas de las ofensas. Me ha hecho 5, me ha hecho 10, 20, son tantas veces y llevamos cuenta, ¿no? Y somos expertos, somos unos contadores espectaculares porque llevamos cuentas, unas registradoras impresionantes porque es increíble todo, fue tal día, a tal hora, esto y lo otro. No, el Señor nos invita a perdonar y a perdonar de corazón, consolar al triste. Que llore allá sola, que sufra, bien hecho. ¿Quién lo mandó? ¿Quién la mandó? Se lo ganó por boba, por tonto. Apenas antes eso es poco para lo que tiene que pagar. No, hay que consolar al triste. Consolarlo es devolverle la alegría de vivir. Consolarlo es devolverle la esperanza para que vuelva a soñar. Consolarlo es estar con él, simple y llanamente, para compartir la vida juntos otra vez. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, otra de las obras espirituales. Sufrir con paciencia, no ser impacientes. Sufrir con paciencia. Y yo diría, es pedirle fuerza a Dios para volvernos a sobrellevar en los hombros el uno al otro. Como el buen pastor que sale al encuentro de la oveja perdida, al encontrarla se pone feliz, él la toma y la lleva a sus hombros y en sus hombros la carga otra vez al redil. Yo pienso que necesitamos asumir esa espiritualidad en este camino cuaresmal, una gracia especial que solo Dios nos puede dar, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y por último, rezar por los vivos y los difuntos. Eso sí somos expertos y no podemos cansarnos de ofrecer nuestras oraciones de unos y otros. Bueno, aquí están las obras de caridad, las obras de misericordia. Hemos mencionado las 7 espirituales, hemos mencionado las 7 corporales,
pero ahora hay que acatarle al consejo del Papa Francisco, que tanto queremos, ¿verdad? Ponerlas en práctica, que no nos quede grande ninguna. Y para eso no estamos solos, contamos con el Espíritu de Dios que nos anima y nos impulsa siempre, nos acompaña siempre. Contamos con la presencia de Dios, Padre, y de su Hijo Jesucristo, a quien encontramos siempre en la Eucaristía. No olvidemos participar del encuentro sagrado con Jesús en la Eucaristía, una cita inolvidable, una cita perfecta para encontrarnos juntos, en familia, todos con Él. La participación de la Eucaristía. Que el Señor Todopoderoso, que cuida de cada uno de nosotros, ahora y siempre, los colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deseándoles un feliz resto de día para todos y hasta pronto. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a Él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy.
muchísimas gracias, Padre Ruber, por esa semilla, por esa raíz que nos tiene día a día a través del programa Creciendo con la Fe, esa semilla que va directamente a todos los televidentes, a todos los que nos escuchan a través de esta cámara. Gracias por su bendición, Padre, muchísimas gracias, no nos cansaremos de darle las gracias a usted, al Espíritu Santo, que nos ha glorificado, nos ha estado al lado de nosotros y del Padre a través de estas cámaras, llevando el programa Creciendo con la Fe. A todos ustedes un saludo especial, que nos sigan tradicionalmente a las 11 de la mañana, todos los días, y a través del día y la programación nocturna en su programa. Muchísimas gracias y hasta el próximo.